Vamos a teselar. ¿Sabes qué significa la palabra teselar? Teselar es hacer nuestras teselas, partir de un material e ir fraccionándolo hasta lograr tener las teselas indicadas con la forma y tamaño correspondientes según el diseño de mi mosaico. Cada fragmento, cada pedacito que compone un mosaico es una tesela. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestra serie de principiante a experto. Este sería el 5º capítulo y en el día de hoy vamos a aprender a cortar el material para colocarlo en nuestro mosaico. Existen variedad de materiales, como les mostré hace unos capítulos atrás, como venecitas, azulejos, esmalte, piedra. En fin, hay bastantes materiales que se pueden utilizar y acá te voy a enseñar a cortar los más comunes, los que más solemos utilizar en el mosaico. Mi nombre es María Angélica Aya, hace más de 15 años que hago mosaico y te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, actives la campanita, así te llegan todas las notificaciones cada vez que subimos contenido a la plataforma. Bueno, vamos que te muestro cómo se corta. Vamos a empezar con uno de los materiales más utilizados en mosaico acá en Argentina, que es la venecita. La venecita es un material vítreo que tiene esta forma de cuadrado, puede venir de un tamaño como este de 3x3, de 2x2, también hay de 1x1, también hay rectangulares, pero la más común, el tamaño más común con el que solemos trabajar es la venecita de 2x2. Tenemos distintos tipos de terminaciones, tenemos este que es un poco poroso y tenemos este que es bastante liso. Las herramientas que solemos utilizar para cortar venecitas son la pinza de 2 rueditas y la pinza de alicatar. Si no viste el capítulo donde presenté las herramientas, te invito a que lo veas. Si quieres ver la serie desde el principio, empieza desde la introducción porque ahí de a poco vamos avanzando. Bueno, la pinza de 2 rueditas me sirve teóricamente para hacer cortes rectos. Esta herramienta tiene que tener sus ruedas fijas, no deben rotar. Si están rotando, porque hay situaciones donde a veces empiezan a girar, es porque los tornillos están flojos y hacen que la rueda se mueva. Para eso deben agarrar una llave Allen y ajustar bien estos tornillos. Entonces, las herramientas no se terminan de juntar en los filos, siempre tiene que quedar una mínima separación, tanto en las rueditas como en la pinza de alicatar. Como pueden ver, siempre queda una mínima separación de, yo diría, unos 2 milímetros aproximadamente. Esto evita que la pieza estalle en pedacitos, o sea que cuando yo corte el material no me salga todo triturado. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar la herramienta en el sentido en que yo quiero hacer el corte. Por ejemplo, si yo quiero cortar esta venecita a la mitad, debo colocar la herramienta así. Me debo asegurar que esté colocada a 90 grados en relación a la pieza, es decir, que no me vaya a quedar así torcida ni para el otro lado porque el corte me puede salir mal. Entonces vamos a colocarla, sostenemos la pieza fuerte con la otra mano y presionamos. No importa el tamaño del material. En este material, por ejemplo, me llega hasta la mitad. En el otro, como es una pieza más grande, no me alcanza a llegar a la mitad porque ya el material se choca con la misma herramienta. Con las de 2x2 sí llego hasta la mitad. Puedo hacer cortes rectos, puedo hacer cortes en diagonal, como para hacer triángulos. Puedo cortarlo en tiritas si quiero. Y así sucesivamente. Si quiero, por ejemplo, hacer un corte, a ver, vamos a agarrar una de estas. Si quiero, por ejemplo, hacer un corte cóncavo en uno de sus extremos, simplemente la inclino
y voy cortando a medida que voy buscando lo que quiero lograr, ¿no? ¿Ven? Ahí me salió como una curva según lo que quiera hacer. También puedo lograr, por ejemplo, vamos a agarrar una grande. Puedo lograr, por ejemplo, cortes curvos, pero convexos. Es decir, este tipo de curvas. Todos estos cortes que hice con la pinza de 2 rueditas los puedo hacer también con la pinza de alicatar, salvo uno. Ahora se los voy a repetir todos para que vean. Algo súper importante es utilizar una escobita para ir barriendo las astillitas que van quedando sobre la mesa. No vayan a pasar la mano porque se pueden cortar. Con la pinza de alicatar vamos a introducir una parte de la herramienta. No voy a hacer esto por dos cosas. La primera, si yo coloco la pinza así, voy a tener que hacer mucha fuerza para el corte. Es decir, que puedo lastimar mi mano por la fuerza que necesito para cortar. Y la otra es que me puede saltar el material en varios pedazos y no lograr justamente lo que estoy buscando, que es hacer un corte recto. Entonces, para eso es importante meter la herramienta solamente una parte, puede ser la mitad o puede ser menos. Debe quedar siempre la parte de atrás de la herramienta afuera del material. La herramienta, la parte curva, siempre va hacia mi cuerpo. Si utilizo la herramienta así, la estoy usando al revés. Me sirve para hacer ciertos cortes, pero la mayoría los voy a hacer con la herramienta de esta forma. Bueno, voy a colocar, como les dije, la herramienta. Vamos a utilizar cualquiera de sus lados. Puede ser, me puedo ayudar un poco por las ranuras que están atrás. Si quiero, y si no, no importa. Puedo utilizar cualquiera de sus lados. Vamos a colocarla ahí y vamos a presionar. Vamos a intentar hacer el diagonal, que es un poco más difícil con esta herramienta. Se puede lograr, pero puede ser que desperdicien algo de material. Vamos a... ahí está. Bueno, algo salió. Si yo estoy buscando hacer triángulos y me pasa esto, directamente puedo cortar estos pedacitos que me van quedando como hasta lograr el triángulo o encontrar el triángulo, que es lo que estoy buscando. Bueno, ¿qué otro corte hicimos? Bueno, otro corte puede ser, a ver, busquemos una de estas. Puede ser cortar en partes, en varios palitos. Ahí está. Recuerden que esto es una técnica artesanal, no busquen la perfección. En este caso no me salieron palitos totalmente rectos. Bueno, buscaré ir haciéndolos, buscaré ir cortando muchos e ir eligiendo cuáles son los que mejor quedan, y si me quedan muchos así, pues directamente voy a ir cortando. Bueno, ahí se me partió, pero voy a ir cortando estas puntas para lograr el palito recto que quiero. La curva convexa, vamos a morder la puntita y vamos a ir sacando esas puntas que se van generando hasta ir logrando la curvatura deseada. ¿Ven? Así como hicimos en este, lo podemos hacer con esta herramienta. El único corte que no es posible que yo haga es este, con esta herramienta. Para eso es mucho más sencillo utilizar la de 2 rueditas. Lo que yo puedo hacer era lo que les decía hace un rato con respecto a la posición de la herramienta. Puedo dar la vuelta y vamos a elegir una venecita chiquita como hicimos acá. Voy a ir mordiendo, pero ven, ahí se me partió, hasta lograr como una concavidad
deseada, pero no es fácil. Vamos a ir de a poquito, mordiendo así. Es mucho más trabajoso. ¿Ven? Si lo relacionamos, es mucho más sencillo hacerla con la de 2 rueditas. Bueno, estos serían los cortes básicos que solemos hacer con las venecitas. Acá les muestro algunos de los cortes que se pueden lograr hacer con las venecitas. Este es un muestrario donde voy mostrando el paso a paso hasta lograr estas formas. Si quieren ver, tenemos el video completo de cómo armar este muestrario, así que les dejo acá el enlace para que vayan y lo vean completo. Pero básicamente son estas 2 herramientas que me sirven para hacer todos esos cortes en venecitas. Ahora vamos a cortar azulejo. El azulejo es un material cerámico que tiene una capa encima vitrificada de esmalte, que eso a altas temperaturas es que vitrifica, que tiene las características muy parecidas a lo que es un vidrio. Es por esto que utilizamos cortavidrios para marcar el azulejo en la superficie. El cortavidrios consta de, bueno, este mango que es como un tanquecito para llenar. Nosotros no recomendamos llenarlo con lubricante para no estar manchando y mojando siempre el material con el lubricante. Entonces por esto solemos ponerle solamente a la rulina, que es esta ruedita que se ve acá, que gira. Es simplemente para mantenerla sana girando durante el trabajo. Se le puede poner una gotita de lubricante de máquina de coser o se puede poner un poquitito de WD-40 para mantenerla rotando. Tiene este movimiento, es súper normal que la herramienta se nos mueva así, porque justamente ese movimiento es el que hace que el lubricante salga cuando lo introducimos acá. Pero repito, no lo recomiendo porque se te empieza a engrasar todo el trabajo y es muy molesto. Esta herramienta funciona junto con esta otra que se llama pinza boca de pato o pinza pico de pato, que tiene esta curvatura en la punta, es decir, sus puntas no son rectas, tiene una leve curvatura que lo que genera es palanca sobre el material y hace que se separe por la línea donde yo marco. Entonces les muestro. Colocamos el cortavidrios, presionamos. A medida que yo voy avanzando voy a mantener una presión constante. No importa si empiezo desde abajo hacia arriba o si empiezo de arriba hacia abajo. Eso manéjenlo ustedes según su comodidad, según lo que a ustedes les parece o como se sientan mejor. Yo coloco la rulina en la superficie y voy a hacer una sola pasada. Voy a tratar siempre de mantener una presión constante donde se escuche el crujido a medida que voy avanzando. Si yo no escucho ese crujido, quiere decir que la herramienta no está marcando sobre el material. Es importante que vayan aprendiendo a escucharlo y a saber en qué momento es que se está marcando el material. Yo puedo marcar el material levemente, pero el problema ahí es que cuando lo voy a separar, si no está bien marcado, el corte se me puede ir para cualquier lado. Entonces, presiono con el cortavidrios. Si quiero me puedo ayudar con la otra mano y vamos a hacer una presión constante hasta el otro lado. No hace falta que caiga la herramienta, o sea, yo puedo frenar un poco antes, al igual que puedo empezar antes, porque en el momento de yo abrir el corte va a continuar, o sea, el corte no se va a ir para un costado. La línea tiende a hacer este movimiento y va a seguir. Entonces no necesariamente tiene que quedar cortado de punta a punta. ¿Ven? Yo acá, no sé si se alcanza a ver la marca, arranqué desde acá y terminé acá. Hay acá como 1,5 centímetros sin marcar y acá hay como medio centímetro sin marcar.
Voy a colocar la pinza de esta forma. Es importante que se fijen que la curvatura sea como si fuera la boquita de una carita triste. Necesito que la boquita esté así, triste, porque si la pongo del otro lado, sea feliz, voy a hacer mal las presiones, entonces se me va a romper todo el material. Muchas veces me ha pasado con alumnos que me dicen, ay, no me sale el corte, se me rompe todo el material. Mira, entonces yo le digo, a ver, muéstrame qué estás haciendo. Entonces me muestran y era que tenían la pinza al revés. En esta marca, no quiero generalizar porque hay un montón de marcas. En esta marca, que es la QEP, el tornillo suele estar hacia arriba cuando la curvatura es, como les digo, la indicada. Entonces, fíjense que el tornillito está para arriba. Este tornillo es para medir la graduación de apertura de la herramienta. Si yo tengo que abrir materiales muy gruesos, puedo tenerla un poco más más abierta, perdón. Y en este caso, que son azulejos, lo puedo tener incluso ahí. Esto es para proteger las gomitas y que no se me vayan rompiendo con el uso. Igual se van a ir rompiendo y para eso también hay repuestos. Voy a meter la herramienta hasta que tope. No la voy a dejar acá en la punta porque yo necesito que esté lo más adentro posible. Y con la otra mano voy a sostener del otro lado, presiono y el material se va a abrir por esa línea. Esta es la forma de empezar a teselar el azulejo. Lo voy a ir fraccionando. A diferencia de la venecita, con el azulejo lo que tenemos es un gran formato. La venecita ya partimos de formatos chicos, entonces es mucho más fácil irle dando la forma directamente de la tesela que yo quiero, pero con el azulejo tengo más pasos porque tengo que irlo achicando, tengo que irlo fraccionando a la medida deseada. También por eso solemos utilizarlo en mosaicos, como por ejemplo en los murales, que son de gran formato, justamente porque puedo trabajar con piezas más grandes. Si yo quiero cortar todo el azulejo en pequeños cuadrados, no voy a ir cortando de a uno y abriéndolo y de a uno y abriéndolo, sino directamente voy a marcar todas las verticales y después todas las horizontales. Ya cuando todo el azulejo esté marcado, ahí recién voy a empezar a separarlo. ¿Listo? Esto es para ahorrar tiempo y material. ¿Qué otra cosa? Yo puedo también trabajar con curvaturas. Yo puedo, por ejemplo, marcar una curva y voy a separarla. En este caso, supongamos que yo quería hacer esta curva, pero me quedó la punta. Ahí viene a jugar un papel importante la pinza de alicatar. Voy a ir dándole forma al azulejo. Así como les mostré que voy alicatando la venecita, lo mismo va a pasar con el azulejo. Voy a ir alicatando el azulejo. Si yo quiero, por ejemplo, tengo estos pedazos y quiero irlos fraccionando, también puedo introducir la herramienta como les mostré anteriormente y hago esto. Lo que va a pasar con la pinza es que el corte puede llegarles a quedar así como medio serrucho porque no está marcada la superficie por el cortavidrios. Entonces yo puedo con la misma herramienta ir eliminando de esta forma esas pequeñas puntitas que van quedando hasta lograr que quede liso. Tenemos otros videos donde mostramos estos tipos de corte, así que te dejo el link acá arriba si quieres ir a verlo y ver cómo lograr todas estas formas, pero básicamente es como te estoy diciendo con estas herramientas. Practiquen porque se pueden hacer un montón de formas, incluso si no las tienen en el muestrario pueden ustedes
ir probando, ir alternando las herramientas. La pinza de 2 rueditas es una herramienta que también sirve para dar forma al azulejo. Se suelen utilizar más estas 3 herramientas como les mostraba anteriormente, pero la pinza de 2 rueditas me sirve para hacer esos cortes cóncavos que son mucho más difíciles de lograr con la pinza de alicatar. Miren, si yo quiero puedo seguir entrando en el material. Bueno, y también tenemos el riesgo de que se puede cortar si entro demasiado. Esto va a pasar tanto con el azulejo como con la venecita, por eso tengo que ir probando, tengo que ir viendo de qué manera el material me va respondiendo, y yo misma, a medida que voy tomando esta práctica, voy a saber hasta dónde llegar, porque sé el riesgo que corro si sigo entrando con la pinza, porque el material se me puede romper. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente material. Ahora vamos a cortar vidrio y espejo. Para esto vamos a necesitar utilizar las mismas herramientas que utilizamos anteriormente para el azulejo, pero únicamente estas 2. Lo que pasa con las pinzas es que yo puedo cortar vidrio con las pinzas, pero es muy difícil que queden los bordes muy prolijos. Si no estoy utilizando una pulidora que me ayude como a perfeccionar el borde, es muy difícil que quede prolijo. Por eso, si quiero cortar cuadraditos, tengo que utilizar solamente estas 2 herramientas. Lograr formas, lograr corazones o círculos con herramientas es muy difícil que quede prolijo, como les dije hace un rato, pero no digo que sea imposible, porque existen otro tipo de herramientas como las pulidoras o como el mini torno que nos ayudan a perfeccionar, pero como acá estamos trabajando solamente con este tipo de herramientas, yo no lo recomiendo. Bueno, voy a utilizar un pedacito de madera, puede ser una regla, pero tienen que fijarse que tenga altura. Por lo general las reglas en la parte de atrás tienen esa altura que me permite poder utilizar el cortavidrios, o si no se me va a montar sobre la regla. Lo que vamos a hacer es ubicar, puedo marcar primero con un marcador indeleble. Yo acá simplemente les estoy mostrando cómo utilizar las herramientas, por eso no me estoy concentrando, no me estoy fijando en esos detalles de que me queden justos los cortes con determinadas características. Eso lo pueden hacer ustedes al momento de cortar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a presionar acá, hacer una presión constante hasta el otro lado y levanto. ¿Por qué se marca una sola vez? Primero porque es suficiente con una sola vez, ya con que el vidrio, el azulejo o el espejo estén marcados, ya esta pinza va a separar por esa línea. Muchas veces como que le queda a uno la sensación como que no marcó muy bien, entonces quiero repasar la línea. ¿Qué pasa cuando hago eso? Es muy poco probable que vuelvas a pasar por la línea que ya hiciste. Entonces por lo general se me mueve un poquito y termino marcando al costado. Así sea 1 milímetro al lado, no vuelve a pasar por la misma ranura. Y cuando pasa esto y yo separo el material, va a haber uno de los lados que va a quedar con una línea que probablemente en ese momento no la vas a ver. Pero cuando termines tu mosaico y lo empastines, esa pastina va a entrar en esa línea y te la va a marcar. Entonces, esta es una de las razones por la cual solamente debo marcar mi material una vez. Y la otra es que si yo empiezo a marcar repetidas veces por el mismo lugar, puedo ir desafilando mi rulina, entonces voy a ir desgastando mi material, mi herramienta, y a futuro voy a tener que cambiarlo. Bueno, entonces arranco, presiono, paso una vez y listo. Ahí me quedó marcado, o sea, se ve una línea, ¿ven? Y hago lo mismo que hice con el azulejo. Introduzco
y separo. Separar vidrio es mucho más sencillo que separar azulejo. No quiere decir que el azulejo sea difícil, pero van a notar una diferencia, es mucho más fácil, más práctico. Obviamente depende del grosor de los materiales, tanto del vidrio como del azulejo. Estamos hablando de un mismo grosor en los dos materiales. Voy a notar que es mucho más sencillo de separar el vidrio. Y el espejo es exactamente lo mismo. Puedo marcar, a ver, marquémoslo. Marquemos varias líneas para que vean. Vamos a hacerlo sin regla para que se vea mejor. Y vamos a marcar, venga, voy a separar acá para mostrarles cómo hacer cuadrados. Obviamente que les repito, si los quieren hacer perfectos, usen regla. Vamos a pasar por acá y así. Bueno, cuando quiero separar esto, voy a introducir la herramienta y voy a ir cortando por mitades, ¿cierto? Así voy cortando este material a la mitad, este a la mitad y así sucesivamente hasta irme a lo chiquito. Acá ya puede ser, acá tiki. Bueno, acá me salió el corte porque tenía muy poquito, entonces se me fue para otro lado, pero bueno. Bueno, ahora voy a mostrarles qué pasa si yo quiero cortar una forma con las herramientas. No lo recomiendo porque es muy difícil lograr como una prolijidad, pero bueno, quiero mostrarles qué pasa. Con la pinza de 2 rueditas voy a intentar cortar a la mitad. Probablemente me salga bien o probablemente no. Vamos a cortarlo a la mitad. Bastante bien. Lo que pasa es esto, como que quedan como unas irregularidades en el borde. Yo no sé, me parece que no se alcanza a ver bien. Vamos a volver a probar. Bueno, supongamos que quiero hacer un pétalo. Voy a cortar las puntas opuestas. Y luego las puntitas. ¿Ven? Es como que no es lo mismo, porque yo cuando voy cortando en una venecita, por ejemplo, suelo inclinar la herramienta, entonces esta pinza, esta ruedita de abajo se apoya bajo el material y cuando hago esto en el espejo como que se empieza a saltar ese vidriado. Entonces no logro tener como una prolijidad que normalmente sí pasa con la venecita y el azulejo. Es por eso que no utilizamos herramientas. Quise contestar esto porque es una pregunta bastante frecuente que me dicen cómo le doy forma al espejo o al vidrio con las herramientas. No, simplemente recomiendo utilizar estas dos, o si tienes una pulidora de vidrio, bueno, ya sabrás cómo lograr hacer este tipo de formas. Bueno, pasemos al siguiente material. Bueno, finalmente vamos a cortar estos materiales que también se utilizan mucho acá en Argentina, que son las pastas vítreas, también conocidas como esmalti, el Betrarte, que es fabricación acá de La Saya, y las piedras. Tenemos acá mármoles y travertino. Todos estos materiales se pueden cortar con la pinza tradicional, la pinza de alicatar, con la que corto venecitas y azulejo. Lo importante es que el material entre dentro de la herramienta, ¿cierto?
está este esmalte que es bastante grueso y hay herramientas que no abren tanto como esta, o sea, esta abre bastante, entonces podría cortar este material con ella. Pero hay algunas herramientas que no suelen abrir tanto, entonces al no poderlo introducir, no puedo cortarlo. Otra realidad es que por más que entre, es un material bastante duro, entonces es muy difícil, o sea, tendría que hacer demasiada fuerza y me puedo lastimar la mano. Es por esto que les voy a mostrar ahora al finalizar otra herramienta y se las voy a presentar porque todavía no hemos hablado en la serie sobre ella, pero no es necesario que la tengan. Esta herramienta solamente la tienen las personas que les gusta practicar con ella y les gusta cortar con esta, pero realmente la reemplaza totalmente la pinza de alicatar. En el caso de las piedras tenemos una ventaja grandísima y es que como se utiliza para revestir paredes en los baños, en las cocinas, en paredes exteriores, ya hay fábricas que lo fraccionan en estas medidas, si no tendríamos que partir de un bloque de piedra grande, empezarlo a cortar y eso, bueno, es un trabajo muchísimo más duro que ya tener las pastillitas así cortaditas. Esto nos facilita mucho porque directamente el material entra en la herramienta y lo único que tenemos que ir haciendo es alicatándolo y dándole la forma que deseamos. Es un poco más duro también si lo comparo con el azulejo y la venecita, pero es totalmente fácil de cortar. Bueno, el travertino es bastante blando, es un material bastante poroso. Acá tengo el mármol, que es un poquito más duro, pero también se puede cortar y bueno, esto también depende mucho del tipo de piedra. Así como les mostré cómo cortar estos pedacitos, es que se corta la piedra. Introducimos la herramienta, así, una partecita y vamos cortando de esta forma. Si quiero irle dando forma, puedo ir cortando estas puntas, voy a irles dando forma, pero hay algo que les quiero decir que me parece súper importante porque por lo general cuando arrancamos a trabajar solemos hacerlo con las venecitas, con los azulejos y ese tipo de materiales nos permiten cierta prolijidad y ciertos acabados mucho más finos y con más detalle que cuando pasamos a la piedra empezamos a notar que es algo mucho más rústico. La piedra no tiene esa perfección que tiene la venecita a la hora de alicatarlo y de querer lograr una curvatura perfecta. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, sáquense el chip que ya tienen puesto de la prolijidad, del acabado perfecto y pónganse el nuevo chip de la piedra que es más rústica y permítanse conocer un nuevo material que es totalmente diferente a lo que ya vienen trabajando. Así que bueno, esta es una forma de cortar la piedra con las pinzas tradicionales. En el caso del esmalte, lo mismo, vamos a introducir la herramienta y vamos a ir cortando. Bueno, el Vetrarte, que es esta pasta vítrea, también lo mismo. Yo podría, como es una superficie como vitrificada, yo puedo cortarla con cortavidrios, puedo marcar y separar, pero también lo puedo hacer con las herramientas. ¿Ves? Y me queda de esta forma. Puedo jugar un poco con los brillos. Eso depende obviamente del tipo de mosaico que están haciendo. Por una cara es bastante brillante. Ahí se ve. En la parte interna es bastante opaco y en la parte de atrás también tiene cierta rugosidad que me permite jugar bastante con las texturas. Bueno, esta no la voy a cortar con pinza porque tendría que hacer demasiada fuerza, pero les quería mostrar lo que pasa muchas veces con el esmalte. La cara en la que está apoyada sobre la base en el momento de la fabricación
siempre tiende a generar como este tipo de texturas, de cambios de color distinto a el otro lado. ¿Ven? Miren la diferencia de los dos. Y por dentro también tienen otro tipo de color. Entonces eso es lo lindo del esmalte, el poder jugar con estas diferencias de colores a la hora de componer y de armar nuestros mosaicos. Bueno, y por último les voy a mostrar una súper herramienta que yo creo que les va a encantar. Les presento la martelina y el tagliolo. Esta parte es la que se llama martelina, es el martillo, y este es el tagliolo, que es la base. El tagliolo tiene esta puntita así finita, y la martelina también, no es un martillo común, cae en punta. Entonces es como si fueran las puntas de la herramienta, ¿ven? Es lo mismo. Bueno, esta herramienta existe hace muchísimos años, eran las herramientas con las que se trabajaba antes el mosaico en la antigüedad, o sea, esta la utilizaban los romanos, no sé exactamente en qué época fue creada, pero existen imágenes donde muestran, o sea, tallas representativas de la época, donde muestran el uso de esta herramienta en la época del mosaico romano. Ellos teselaban todo con martelina y tagliolo. Existe en la actualidad, todavía se utiliza mucho en Italia, y existe en la actualidad porque la verdad que los cortes son muy sencillos de hacer, quedan muy prolijos, a diferencia de la pinza, pero no es obligatorio tener esta herramienta, por eso lo repito. Cuando crearon este tipo de pinzas, justamente era para reemplazar el uso de esta herramienta. Entonces, esto es algo como súper personal, cada uno lo usa si le gusta o no. En este momento en Argentina no se está fabricando la herramienta, por eso nosotros en La Salle no la tenemos, lamentablemente. La tuvimos durante muchos años a la venta, pero los fabricantes de esta herramienta no la están haciendo más. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir en Italia, porque allá sí se fabrica, pero en la actualidad acá en Argentina está complicado conseguirlo. Digo esto porque siempre en todos nuestros videos recuerdo que todos los materiales que se ven en los videos los consiguen acá en La Salle, pero en esta ocasión esta herramienta no la van a poder conseguir acá en La Salle. Antes de mostrarte la herramienta, no olvides seguirnos si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te llegue el recordatorio cada vez que subimos contenido a la plataforma. Bueno, esta herramienta se utiliza por lo general para cortar piedra y cortar esmalte. No la utilizamos ni para cortar venecitas ni para cortar azulejo, no quiere decir que no se pueda. Simplemente se suele utilizar para cortar este tipo de materiales. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se hace y ahora en un rato me paro porque es mucho más sencillo trabajarla parado que así sentado, pero les voy a ir mostrando. Yo tengo una punta que es de vidia y una punta que es de acero, que es el mismo material de toda la herramienta. Entonces, para cortar vidrio, que es bastante duro, voy a utilizar la vidia porque me va a cortar mejor el vidrio. Si la cortara con el acero, probablemente no me corte bien porque es un material bastante duro. La piedra, como es más blandita, la puedo cortar con cualquiera de las dos puntas. Bueno, vamos a empezar con la piedra. Voy a ubicarla y voy a hacer como hago con la pinza. Voy a dejar una parte de la herramienta afuera, no la voy a meter toda, ¿se entiende? Voy a dejar una parte de la herramienta por fuera, sostengo firmemente con la mano con la que estoy teniendo el material, fíjense que ahí estoy medio incómoda, ahí mejor, y levanto y con el mismo peso de la herramienta es
que se hace el corte. No voy a hacer fuerza. Yo levanto y dejo caer. Levanto y dejo caer. A ver cómo sale esta. ¿Ven? Bueno, ahí pude sentada, pero lo recomendable es hacerlo parado porque si no se me va a cansar mucho la mano. Pero bueno, lo voy a hacer así por lo que estamos en el video, así me van viendo mientras les voy explicando. Bueno, ahí, ven, ahí no levanté tanto, voy a dejar levantar más y caigo, ¿ven? Y esto es simplemente práctica, voy a ir practicando y a medida que voy practicando es que me van saliendo los cortes. Bueno, a diferencia de la pinza de alicatar, yo puedo cortar muy chiquito con esta herramienta. Puedo seguir y seguir y seguir y seguir y siempre me va a ir cortando. Ahora vamos a cortar el esmalte. Igual, vamos a utilizar la vidia porque es más dura. Bueno, ahí lo empecé a fraccionar. Y a medida que lo voy fraccionando es más fácil de ir cortando. Es un golpe seco. ¿Ven? Bueno, de esta forma es que se corta con la martelina y el tagliolo es realmente una herramienta maravillosa, a mí me encanta. Si se dedican al mosaico romano, al corte del esmalte, van a ver una diferencia con las herramientas tradicionales. Esta no me hace, digamos, hacer tanta fuerza como la pinza, los cortes van saliendo muy limpios. Bueno, hay algunas diferencias que van a ir notando durante el trabajo. Bueno, eso era todo. Espero que les haya gustado este quinto capítulo. Nos vemos el próximo capítulo, en el número 6, con más contenido de principiante a experto. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció y si les quedó alguna duda, bueno, escríbanme que les estaré respondiendo. Un beso, chao.